¿Qué tal, Itzel? Hola, Itzel, de nuevo. Se supone que ya está Jennifer. Sí, aquí está Jennifer. Ay, yo no sabía que se podía ver acá. Hasta nos podemos salir, creo. A ver. Bueno, ¿cómo andamos de tiempo? ¿Ya? Bueno, entonces quedamos en que de hoy en 8 sería el examen. ¿Sí? ¿Estoy bien? De hoy en 8 el examen. Sí. Y sería un ensayo y un mapa mental de estas últimas diapositivas. ¿Sí? Ok. Bueno, miren, les decía hace rato, estamos ahorita en el DSM-5, ya el DSM-4 TR ya quedó en el pasado. El TR se refiere a que está traducido y después de que está traducido, alguien lo revisó, de que estén bien los conceptos. Entonces es el DSM-4 TR, era el último y ahorita ya tenemos el DSM-5. Todavía no está revisado, nomás está traducido. Entonces necesitamos de que alguien lo revise. El DSM-5 es el que nos manda ahorita a los psicólogos. ¿Cuáles son los cambios que tienen del DSM-3, el 4 y el 5? Es que anteriormente, y sobre todo por la época de Freud, se creía que el enfermo mental era un enfermo que solamente él estaba enfermo. Pero en la actualidad se sabe que la familia enferma, que una familia que tiene un enfermo mental también está enferma, de otra manera, digamos. ¿Sí? Y también sabemos que una familia que no produce enfermos mentales es una familia que tiende a apoyar en tiempos de estrés, en tiempos de situaciones difíciles a sus miembros. Entonces, por ejemplo, si vamos a suponer que a mí me despiden de mi trabajo y mi familia me dice, eres un holgazán, eres un menso, eres un tonto, esto, lo otro, pues eso va a contribuir a que me enferme más, ¿no es así? Entonces, la familia contribuye, por eso el DSM-5 se llama multiaxial. O sea, actualmente necesitamos 5 criterios para poder, aparte de los otros criterios que hemos visto, el DSM-5 se basa en 5 criterios. Miren, los 3 primeros se llaman ejes. El primero es el trastorno primario, vamos a suponer neurosis. La naturaleza del problema, que si tiene un daño orgánico, qué sé yo, bueno. Y luego, sin embargo, yo no puedo juzgar solamente ese trastorno en relación a esa causa primaria, sino en relación a qué tanto está estresada esa persona y cómo utiliza su tiempo libre. O sea, también se sabe que si una persona usa su tiempo libre yendo a parques, caminando, por zonas arboladas, que les dé el sol. Por eso en los psiquiátricos es muy importante que sacar a las personas a que les dé el sol, porque el sol juega un papel muy importante el sol en el equilibrio mental, ¿verdad? No sé si se han fijado o han visto películas en psiquiátricos que sacan al paciente, inclusive en su sillita de ruedas, a que le dé el sol. Ya se erradicó eso de que los bañan con chorros de agua fría, ¿eh? Eso ya afortunadamente ya no existe. Pero sí los sacan a que les dé el sol, los pasean,
Porque en la medida en que tú estás en contacto con la naturaleza, en esa medida te vas sanando. Entonces, miren, los tres primeros ejes se refieren al problema, a la naturaleza del problema, a la biología, y los dos últimos se refieren a si la familia te estresa, si tú te sientes estresado, y también a cómo utilizas tu tiempo libre. Hay gente que utiliza su tiempo libre encerrada, viendo la tele, chateando en la computadora, y obviamente todo eso no es lo mejor para un problema mental. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, 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 estamos de acuerdo. Sí. Entonces, miren, Pero yo desafortunadamente, no entendí lo de los ejes. O perdón, sea, no entendí casi no cuáles te eran escucho. entonces no Ajá, entendí entonces cuáles eran los tres ejes. son Que dijo 5. que Mira, es la, que primero dijo que eran tres ejes. sí, los principales del trastorno que vive la persona, Ajá. que son de ella, son 3. ¿Sí? Que Eso, vendría siendo psicosis, neurosis no, y no, 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 trastornos no, de la... no, no, no. Eso es de cada uno de ellos. Es diagnóstico principal, problemas de personalidad y condición física o enfermedades. Ajá, esas son Esos son los exactamente. tres ejes. Exactamente, mira, ahí está. Ya se los puse aquí en el diagnóstico. Ese es el diagnóstico multiaxial. Anteriormente al DSM 4 había nada más el diagnóstico principal y la gente se olvidaba de la... Fíjense que hay personalidades muy neuróticas, pero no están enfermos, así su personalidad, pero no se tomaban, no se sumaba al diagnóstico principal, no se sumaba la personalidad. En la actualidad se sabe que la personalidad contribuye a que se agrave un problema o a que se disminuya, no sé si están de acuerdo. Y si no están de acuerdo, pues díganme, porque pues así viene en el libro. O sea, sí, sí, o sea, yo creo que sí es cierto, o sea, sí. Si tú tienes una personalidad muy tranquila, no pasa nada, todo está bien, y te viene una neurosis fóbica, pues vas a estar mejor que una persona que se alerta de todo. Entonces, fíjense, las condiciones físicas o enfermedades también influyen. No es lo mismo una persona que toda su vida vive en silla de ruedas y le da una fobia a una persona que anda caminando por la calle libre, o a una persona que no puede mover sus manos y tiene una fobia a las arañas y se le para una araña en la nariz, ¿cómo se la quita si no puede mover las manos? O sea, las condiciones físicas, la personalidad va a influir en el diagnóstico principal y las 3 son de ti. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, no podemos en la actualidad hacernos tontos, chuparnos el dedo y decir, solamente es el diagnóstico principal que tiene fobia. Tenemos que pensar en cómo es su personalidad y en cómo, en cuáles son sus características médicas de enfermedades que tenga la persona, porque también va a influir mucho. Hay gente que tiene dolores diarios de la espalda y obviamente pues va a andar de mal humor por esos dolores de espalda, qué sé yo. Entonces, miren, yo me lesioné este brazo me lo lesioné no, ustedes no me vieron con una cosa aquí, con una venda, no me vieron ustedes, de casualidad. Y andaba, no dormía bien y andaba bien irritable, pero pues es que también, aparte de que mi personalidad, es de cierto tipo, también se me juntó con este problema, no dormía bien, no podía mover bien el brazo, no podía escribir bien en la computadora. Obviamente se te va juntando todo. O sea, en la época de Freud eran muy simplistas. Para Freud tiene histeria, tiene fobia, tiene neurosis, tiene esto, pero se les olvidaba que también esas personas tenían una personalidad, que también tenían problemas de corte fisiológico, enfermedades. Entonces todo eso se va juntando con el problema principal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo? Entonces los 3 primeros pertenecen a ti, porque tu personalidad pues es tuya, ¿no? No es de otros. Tus condiciones físicas o enfermedades son tuyas. Entonces los 3 primeros y la fobia pues es tuya o lo que tengas.
Entonces el eje 1, el eje 2 y el eje 3 son tuyos. En cambio el eje 4 y el eje 5 no son tuyos, son, por ejemplo, que tienes muchas presiones para pagar la letra de la casa, la hipoteca, eso no es tuyo, eso es de afuera, ¿sí? Y cómo funcionas tú en tu vida, por ejemplo, que vas a la playa, que vas a los parques, tienes una vida sana, que vas y haces ejercicio, también se va a juntar, obviamente. Pero pues hay gente que dices, no, pues yo no salgo porque salgo y me asaltan. De hecho, no sé si ustedes sepan, en la colonia del Campestre, que es de las más, de más alto rango económico de León, un señor salió a pasear con su, no reloj, sino, ¿cómo se llama? MP3, para escuchar música, y se salió de la colonia del Campestre y se fue subiendo hacia el Cerro Gordo, o no sé cómo se llama ese cerro, por esa panorámica como para ver el león desde arriba, y ahí lo asaltaron y para quitarle el MP3 y los audífonos que traía, y lo mataron. Entonces, toda la familia antes salía a correr y ya nadie sale a correr. Entonces, esas son situaciones externas. Fíjense, el eje 1, 2 y 3 son internos y el eje 4 y 5 son externos. Porque si tú vas de vacaciones, bueno, ¿tú tienes tiempo de ir de vacaciones primero que nada? Sí. Ah, ok. Pero no tienes dinero, pues no sales de vacaciones. Ok, tienes dinero y tienes tiempo, pues sales de vacaciones. Obviamente todo eso, cuando una persona tiene muchas vacaciones y tiene dinero para ir de vacaciones, se los aseguro que su estrés es mucho menor que una persona que no tiene esas oportunidades. Entonces, todo eso se va juntando, no sé si estoy siendo claro. El eje 1, el eje 2, el eje 3, el eje 4 y el eje 5 se tienen que sumar para poder diagnosticar de manera multiaxial. Axial, multi significa de muchos y axial significan ejes, ¿sí? ¿Sí queda claro? Nomás que aquí dice 4, pero es 5 ya. En el 5 también incluye, es lo mismo, el eje, el DSM-5 y el DSM-4 utilizan el mismo sistema de clasificación. ¿Sí les queda claro? Profe, dijo que los 5 se tienen que sumar para dar el diagnóstico. Sí, claro. O sea, un buen psicólogo no puede nomás, oye, es que tengo fobia. Ah, pues tiene fobia. ¿Y por qué? ¿A qué le tiene fobia? No, pues que a las arañas. Tengo miedo de que una araña me pique. Ah, ok. Y quedarse ahí, pues no, es un psicólogo, pues muy chafa. Tiene que ver su personalidad. A ver, dígame usted, ¿cómo es su personalidad? ¿Se suele alterar muy fácilmente? ¿O es muy tranquilo? ¿Cómo es su personalidad? Entonces, tienes que hacerle un análisis de personalidad. Tienes que ver, ¿tiene alguna enfermedad? ¿Padece alguna enfermedad? No, pues sí, tengo una enfermedad, de repente se me paraliza un brazo. Entonces ya vas sumando el problema. Ah, entonces se le paraliza el brazo, pues no se puede quitar a la araña, que le tiene miedo a las arañas, o qué sé yo. ¿Tiene estrés? Pues sí, todos los días tengo que estar soportando a mi jefe en el trabajo para que no me corra porque ya la trae contra mí. Ah, pues tiene mucho estrés. Sale de vacaciones, sale a pasear, sale con su familia al parque. No, nunca salgo porque vivo en una colonia muy, ¿cómo se dice? Muy peligrosa. Pues entonces también se le junta negativamente, ¿verdad? Entonces hay cosas que van a favor y hay cosas que van en contra. Entonces, a favor es que salgas de vacaciones, que pasees por el parque, que convivas con tu familia. A favor es que no tengas estrés, que tú seas el dueño de tu fábrica o que te lleves muy bien con tu jefe, vamos a suponer. Y a favor es que no tengas ninguna enfermedad, que tu personalidad sea muy suave. Y bueno, el problema que tengas, ¿no? Pero si ese problema le sumas todo lo demás en negativo, pues obviamente se va a hacer una bola de nieve que va a ir creciendo y que al rato pues va a ser mucho más grave. ¿Sí queda claro? Por eso en la actualidad no hay ningún psicólogo. Sí hay algunos que por ahí todavía nomás se basan en el diagnóstico principal, pero no están bien. Porque ya ahorita se nos indica que tiene que ser con los 5 ejes, o sea, muy bien, ¿ok?
Maestro, entonces no puedo decir yo ahorita tengo una fobia si no antes me evaluaron o me hicieron todas estas pruebas. Sí, porque podemos pensar que, claro, porque el diagnóstico principal es la fobia. Sí, pero hay que entender, bueno, qué tan grave es que tú tengas una fobia. Si tu personalidad es muy suave, muy blanda, yo le tengo fobia a las arañas, pero la verdad, pues, estoy tranquilo, o sea, sé que andan por ahí, me dan cosa, pero no hay bronca. Estoy sano, salgo a los parques, si veo una araña, pues me espanto, me llevo muy bien con mi familia me apoya. Todo está bien, o sea, casi no vas a tener problemas, casi no. Sí se necesita tratar la fobia, pero de una manera mucho más benigna, valga el término, que si te van juntando con todo lo demás, ¿ok? Porque así se debe de hacer el diagnóstico. Ya no se puede hacer el diagnóstico al estilo Freud de la enfermedad principal. Tenemos que utilizar los ejes, el multiaxial, o sea, los multiejes, ¿ok? ¿Todo bien? ¿Sí? Nadie se me ha perdido, ni nada por el estilo. No. No veo a Gaby, Esmeralda. ¿Sí está por ahí? O no, nomás aparece el cuadro. Ah, ya te vi. No, sí traigo el video. Es que se ve oscuro, se oscurece de repente. No, es que digo, no por comentarle en concreto de alguien. Mira, es que como está hasta abajo en la lista, tarda en abrirse tu video. Ese es es más bien problema de la computadora. Bueno, miren, entonces hasta aquí todo bien. Miren, antes del DSM-5 había una clasificación muy chida, muy padre. Ahorita hicieron una clasificación como de 50 trastornos diferentes y te haces bolas, pero está bien fácil, miren. La psicopatología se divide en 3 grandes grupos y yo así la aprendí y así la enseño porque se me hace mucho más incomprensible. Las neurosis, la psicosis y los trastornos de la personalidad, ¿sí? Entonces, miren, la neurosis es la más buena o la más benigna o la menos mala de las enfermedades mentales. ¿Qué es un neurótico? Se los voy a decir bien fácil, es alguien que exagera. Había un chiste que contábamos cuando estábamos en la Facultad de Psicología. ¿Cuál es la diferencia entre un neurótico, un psicótico y un psicópata? Es un chiste, digo. A ver, díganme, ¿cuál es la diferencia? ¿Diferencia de qué? Ahí les va. ¿Cuál es la diferencia entre oigan, sí están los hombres, Carlos y, ¿cómo se llama? Sí, Carlos, ¿no? Y Chema no están. No están los hombres, pues se va a quedar aquí grabado en el video que no están, ¿eh? Y también eso se va a tomar en cuenta para calificación, para que les digan, ¿eh? Digo, si los ven. Bueno, porque no los veo. Bueno, miren, el chiste decía, a ver, ¿cuál es la diferencia entre un neurótico, un psicótico y un psicópata? Bueno, y un psicólogo, un neurótico, un psicótico, un psicópata y un psicólogo. El neurótico dice, ¿por qué vuela la mosca? Ay, ¿por qué vuela la mosca? Eso dice el neurótico. El psicótico dice, no es una mosca, es un extraterrestre que se disfrazó de mosca. Y el psicópata agarra un matamoscas y la mata. Y el psicólogo cobra por atenderlos. Ese era el chiste de mis tiempos, de cuando yo estudiaba la carrera. Entonces el neurótico se altera por la mosca. El psicótico no es una mosca, es un extraterrestre. El psicópata es un asesino que mata a la mosca. Y el psicólogo es el que cobra por atenderlos. Bueno, entonces no sé si les quedó claro. Miren, entonces neurótico exagera, psicótico deforma y trastorno de la personalidad y del carácter tiene motivaciones para dañar.
en general, pero en particular, pues se pueden subdividir en muchos grupos. Así como la neurosis se divide que en fóbica, que en histérica, que en trastornos obsesivos, y el psicótico se divide que en esquizofrenia, que en paranoia, que en autismo y así va. También el trastorno de la personalidad se divide en psicópatas, en narcisistas, en personalidades infantiles, en personalidades que nunca maduran. O sea, hay de muchos tipos, ¿sí? Pero en general, ¿cuál es el representante número 1 de los neuróticos? El que exagera las cosas, o sea, el histérico, ¿sí? El principal de los psicóticos, el esquizofrénico, el que deforma totalmente la realidad, el que se pone aluminio aquí para que no le lean el pensamiento y todo ese rollo. ¿Y cuál es el principal de los trastornos de la personalidad y del carácter? El psicópata, o sea, el que mata. Pero hay muchos tipos de psicópatas, el que miente, el mitómano, el que roba, el que engaña, el que mata, el que genera dolor a sus víctimas y le da mucho placer generarle dolor a sus víctimas. O sea, esa es la clasificación anterior al DSM-5. Ahorita el DSM-5 está UTA, perdón de la expresión, pero son como 500, o sea, porque los fueron subdividiendo. Ahora ya no los agrupan en neuróticos, en psicóticos y en trastornos de la personalidad, sino que ya los soltaron, y sino que ya están, miren, la que sigue, que el esquizofrénico, que el paranoico, que el autista, que el depresivo mayor, que el depresivo menor, que el fóbico, que el hipocondríaco, que el histérico, que el narcisista, que el infantil, que el antisocial. Así está ahorita el DSM-5, ¿sí? Pero yo creo que es mejor, desde mi punto de vista, agruparlos en tres grandes grupos, en tres grandes, ¿cómo decirlo? Sí, en tres grandes grupos, ¿sí? Para poderlo entender mejor. El neurótico tiene esas características que de eso me van a hacer su ensayo. Se los voy a mandar luego ya más en forma, pero miren, ¿qué es un neurótico? ¿Cuáles son sus características? Tiene conflictos subjetivos, es una persona que entiende la realidad, sabe que hay una pared, sabe que va a chocar con ella, sabe que tiene problemas con el mundo, los entiende, ¿sí? En cambio, el psicótico tiene un desorden muy fuerte de la personalidad, cree que no hay ninguna pared enfrente, quiere atravesarla. Ahí está el chiste ese del psicótico que en un psiquiátrico dibujó una puerta y entonces y dibujó una manija. Entonces llegaban los pacientes psicóticos a tratar de abrir la puerta y entonces estaba el otro riéndose y llegaba un psiquiatra y le decía, tú te ríes porque tú sabes que no pueden abrir la puerta porque está dibujada nada más la manija. Y le dice, no, yo me río porque yo tengo la llave. No sé si les quedó claro, no sé si les pareció gracioso. ¿No? ¿No les pareció gracioso? Bueno, ese era un chiste, pero es que no sé contar chistes, pero bueno. El psicótico deforma la realidad, o sea, el psicótico cree que si dibujan una puerta en la pared, pues es una puerta. O sea, el psicótico realmente su mente deforma muchísimo, ya muy grueso la realidad, no entiende la realidad. Cree que lo andan espiando, que lo andan persiguiendo. O sea, eso no lo piensa el neurótico. El neurótico tiene otro tipo de problemas con las moscas, que hay que alguien hizo un ruido, o sea, se altera de cualquier cosa. El eje o el centro de la neurosis es la histeria. La histeria es cuando tú exageras, tú haces un escándalo de cosas que son chiquitas, haces cosas muy grandotas, ¿sí? Pero tú aún así entiendes la realidad. Y el psicótico no, ese sí deforma muy feamente la realidad. ¿Ok? Y el otro, el de la personalidad y del carácter, son personas inadaptadas. Son personas que son muy inteligentes, que no igual que el neurótico, no pierde contacto con la realidad, pero francamente tienen motivos bien
bien tremendos para hacerte daño, ¿sí? Aquí lo dice hasta abajo en motivaciones diferentes, ¿sí? El neurótico, pues, su bronca es que las moscas, que las arañas, que no le dieron las cosas en su momento. El psicótico, pues ya, ese es el más grave porque ese se pierde en sus fantasías, ¿no? ¿Hasta aquí todo bien? Ahora, Profe, ¿a qué se refiere eso de que sus motivaciones son diferentes? O sea, ¿qué tipo de motivaciones tienen? mira, las motivaciones comunes y corrientes del neurótico son, que aquello que le molesta se vaya. Esa es una motivación normal. O sea, si a mí me molesta una persona, pues que se vaya. No creo que sea algo tan raro, ¿verdad? Pero también aquí la pregunta es ¿por qué me molesta? O sea, en teoría, si yo estuviera perfectamente sano, no me molestaría a nadie, porque en todo caso son broncas de la otra persona y no mías, ¿verdad? Bueno, ahora un psicótico. Piense que no es una mosca, que es un elefante volador microscópico, qué sé yo. Bueno, ¿cómo estaría feliz el psicótico? Pues que se fuera la mosca también, porque no es una mosca, es un extraterrestre. Pero en el caso del de la motivación diferente, ese no quiere que se vaya la mosca, que es un ejemplo simplemente que se me ocurrió, ¿verdad? El de la mosca. Pero el psicópata lo que quiere es dañarte, es matarte, es robarte, es hacerte daño, es hacerte sufrir. O sea, esas son las motivaciones diferentes. No es una motivación normal. O sea, lo normal es en el neurótico y en el psicótico que se alejen de lo que les genera daño o problema. En el caso del psicópata, que es digo, bueno, se divide en muchas partes, ¿verdad? Pero el más importante es el psicópata. El psicópata, su motivación es dañarte. Su motivación no es alejarse de lo que le genera problema, sino acercarse a una persona que es una víctima que no le ha hecho nada para generarle un daño. Por eso se refiere a las motivaciones diferentes. Estas personas son muy inteligentes, miren, nunca pierden contacto con la realidad. Un psicópata inteligente, wow, es mucho más inteligente pues burlan a los psicólogos, burlan a los psiquiatras. Ahí está la película de Aníbal Lecter, no sé si la llegaron a ver, que es un psicópata muy inteligente. Los psicópatas en general son muy inteligentes, pero no viven muchos meses en una comunidad, porque ya después de que matan o de que los agarran, si es que los agarran, porque en general no los agarran porque son muy listos, pero se van a otra comunidad. Miren, les puedo platicar rapidísimamente un caso de un psicópata de aquí de León. Había un señor que vendía computadoras. Ese señor, no sé si conozcan la cadena Lupillos, que vende pizzas. ¿Sí la conocen? Bueno, hagan de cuenta que al dueño fue y le vendió que 50 computadoras que para todas sus tiendas que vendían pizzas, le iba a computarizar todo, porque en ese entonces, estoy hablando desde hace como 18 años. Y le instaló 3 computadoras y le pidió 50,000 pesos para que sería la otra mitad de otras 9 o de otras como 20 computadoras, ¿verdad? Entonces, pero el señor, le instaló nomás 3 computadoras y cuando recibió el dinero para comprar el resto, se fue con el dinero. Ese es un psicópata, ese es un ejemplo de un psicópata. Es gente, andaba de traje, con los zapatos súper bien lustrados, impecable, muy cortés, con su tarjetita. O sea, son gente muy inteligente, no los cachas. O sea, te burlan muy fácilmente, son gente muy inteligente. No sé si fui claro. ¿Sí? ¿De dudas, comentarios? Entonces, el psicópata, ojo, el trastorno de la personalidad no todos son psicópatas. Hay el narcisista, hay el infantil, el que no madura, el pervertido sexual, ahí se catalogan los pedófilos, todo ese tipo de rollos. Bueno, pero es gente que tiene motivaciones así bien, bien destructivas, por así decirlo, hacia gente que no le ha hecho nada. El neurótico lo que quiere es
que lo dejen en paz, que la mosca lo deje en paz, que la persona que le molesta lo deje en paz, que su jefe no le diga nada. El psicótico, pues él vive en su mundo acá de fantasía, de que los elefantes vuelan y todo ese rollo. Entonces, bueno. Yo creo que desde mi punto de vista particular, creo que es mejor clasificar en estos 3 grandes grupos. Los 2 primeros grupos, neuróticos y psicóticos, esa clasificación la inventó Freud, junto con Kraepelin. Dividió en neurosis y en psicosis. De hecho, Freud decía, yo no trato psicóticos, yo trato neuróticos. Neuróticos y que tengan cierta cultura, etcétera, ¿no? Entonces, perdón. Entonces, luego se agregó una tercera, que sería la de los trastornos de la personalidad, y así duramos muchísimos años hasta que llegó el DSM 4, el DSM-3, me parece, que empezó a hacer ya más clasificaciones y ya se perdió el concepto. Todavía en la actualidad, de hecho, sirve mucho el comprender la diferencia entre neuróticos y psicóticos y psicópatas. Porque el neurótico exagera. Miren, está bien fácil. El neurótico exagera la realidad, pero la comprende. El psicótico no comprende la realidad y el psicópata tiene motivaciones destructivas. Está desadaptado, pero finge, es muy inteligente para fingir estar adaptado. Un psicópata dura 3, 4 semanas pareciendo perfectamente normal, súper educado, con una gran conversación, muy inteligente, en lo que obtiene su objetivo, que en este caso pudiera ser matar, robar, delinquir, hacer un fraude, violar, en lo que logra su objetivo, se va a comportar súper bien y no lo vas a descubrir, porque son gente súper inteligente, como les comento. Se calcula que el coeficiente intelectual de un psicópata es de 140 y de una persona en general, la más inteligente comúnmente hablando, es de 115. Entonces, imagínense, pues, como dice el refrán, cuando tú vas por la leche, ellos ya vienen con el jocoque. ¿Sí? Y bueno, entonces, miren, la psicosis se dividen usualmente en esquizofrenias, paranoias, autismos y depresiones mayores. Las neurosis en depresiones menores, en fobias, hipocondrias, histerias y traumas. Y los trastornos de la personalidad, en lo que les decía el psicópata, que no lo puse aquí, se me olvidó ponerlo, pero podemos ponerlo en el antisocial, que es una especie de psicópata, en el infantilista y en el narcisista. ¿Sí? Y bueno, porque se nos va el tiempo bien rápido, hay que diferenciar entre psicópatas y neuróticos. Aquí viene la diferencia. Entonces ahí les hice algunas preguntas para que me las contesten y me las manden. Y de hoy en 8 yo les mando ya el examen, ¿sí? De todo esto, me van a hacer un ensayo de todo esto que estamos viendo y aparte, me van a hacer, ¿qué más dijimos? Se me fue la onda. Un mapa mental, sí, un mapa mental donde un cuadro comparativo, perdón, donde me pongan psicópatas con todas sus características, en qué coincide con los neuróticos, en qué coincide con los psicóticos, en qué se diferencian con los psicóticos y en qué se diferencian con los neuróticos. Un cuadro comparativo que pueden ser con colores, con fotografías, con imágenes, como tipo mapa mental, pero que sea como tipo cuadro comparativo para que les quede más claro. Entonces, miren, un psicópata y un neurótico pues son diferentes. El psicópata tiene motivaciones pervertidas, destructivas. En cambio, el neurótico pues está se queja mucho del mundo, ¿sí? También hay una diferencia entre psicópatas y psicóticos. Entonces, también para que la chequen, ahorita ya se las dije básicamente, el psicótico vive en su mundo de fantasías, etcétera, y en cambio el psicópata pues es un ser perverso, muy inteligente. Profe, ¿el psicópata también entra a la autodestrucción o solo el daño a los demás? No, pues los psicópatas son ellos lo que les conviene. No, el psicópata nunca se va a deprimir ni a suicidar, ¿eh? El que se va a suicidar y a deprimir es el que tiene depresión mayor, pertenece a los psicóticos. Miren, aquí se los puse.
depresión mayor, psicótico. Esos son los que se suicidan. O los bipolares también, que no lo puse. También esos se pueden suicidar. Bueno, ¿sí? ¿Sí quedó claro? Sí, pero el psicópata no. ¿Sí quedó claro? No. Sí. Sí, ¿Sí? profe. ¿Va a ser entonces un cuadro comparativo y el mapa o es el No, cuadro comparativo? dentro del cuadro comparativo le ponen imágenes, colores, o sea, que sea como tipo mapa mental, pero no un mapa mental así desordenado, sino como más ordenadito. A eso me refiero. Porque como, para que me pongan las tres, los psicópatas, los psicóticos y los neuróticos. Y luego ahí van poniendo en qué se relacionan. Si quieren pueden hacerlo más versátilmente, porque ya se nos va a acabar el tiempo, o lo pueden hacer más creativamente, pero sí como un poquito que se note la diferencia entre unos y otros, ¿sí? También Ok, hay una... entonces, ¿Sí? solo ¿Perdón? el cuadro, ¿verdad? Sí, Solo el el cuadro cuadro así el estructurado. cuadro comparativo, pero si quieren así como con algunas diagramas de flujo, con imágenes. También hay una diferencia entre psicópatas y trastornos paranoides. Las paranoias pertenecen a la psicosis. También hay diferente. Un psicópata no es lo mismo que un delincuente. Con eso quería terminar. Ojo, porque mucha gente que está en la cárcel lo acusaron en falso. Ya ven que nuestro sistema penitenciario en México está tremendo y meten a veces a justos por pecadores. Entonces habría que analizar si toda la gente que delinque, que está en la cárcel es realmente un psicópata. O porque un delincuente puede ser que a lo mejor su familia está padeciendo un cáncer, la mamá, y necesita dinero y por eso robó dinero de una caja. Pero no es porque sea un psicópata, sino es porque tenía una urgencia para su familia. Entonces no podemos decir que sea un psicópata. Sí es un delincuente, pero no es un psicópata. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿La diferencia entre uno y otro? O sea, un delincuente es una persona que daña a la sociedad haciendo un acto ilícito, pero lo puede hacer por diferentes motivos, que pueden ser motivos, Sí. Oye, ya se va a acabar mi clase. Ya se está acabando ya, creo que nos queda un minuto. ¿Hasta aquí dudas? ¿Todo queda claro? Van a hacer un ensayo y un cuadro comparativo, ¿sí? De esto. Los conejitos. ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Sí quedó claro? ¿Sí les gustó la clase? ¿Sí? ¿Les pareció bien así? Maestro, ¿el ensayo va a ser de lo que vimos en esta clase o de todo lo que hemos visto? No, nomás de esta, porque el otro ya lo revisamos y ya les hice preguntas. Y miren, acuérdense que para el aprendizaje significativo es importante reforzar a la semana lo que se ve, porque ya a la segunda semana o a la tercera semana ya te aburres porque ya lo habías visto. Entonces, para que signifique realmente es de lo que vimos hoy. Entonces, lo que ya les pregunté y todo, pues se van a aburrir porque vamos a repetir lo mismo, no tiene caso. Entonces, va a ser de esto y de esto van a hacer su cuadro comparativo tipo mapa mental o como gusten, ¿eh? Pero que sí sean creativos, que sí se note que lo hicieron ustedes, que no se repita, obviamente. Y en los ensayos, pues también que usen sus propias palabras, para que no haya o no lo vayan a bajar de internet, por cierto. Y también, obviamente, contéstenme las preguntas que les hice de esto. Eso es para de hoy en 8, las contestan, y para de hoy en 15 me entregarían el ensayo. Y ahí les pongo yo las instrucciones. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo les pareció bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, profe, sí, todo bien. ¿Alguna queja, algún comentario, algo a mejorar? No, así ya estuvo bien porque en las dos sesiones alcanzamos a revisar la presentación y si solamente hubiera sido una, a la siguiente íbamos a terminar de ver. Entonces ya en esta ocasión ya terminamos de ver toda su presentación y así estuvo más explicado todas las partes de la psicosis, de la neurosis y todo eso ya estuvo más claro. Bueno, pues mi idea es servirles, cuentan conmigo como un amigo,
y como una persona que está dedicada a satisfacer sus necesidades como estudiantes. Y qué bueno, me da gusto que se sientan mejor. Yo no había